amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre telones de la obsesión. Este es el episodio número 46. Bueno, a usted que nos acompaña a través de este canal, le decimos que nosotros estamos finalizando en el día de hoy el 9º capítulo, que es el que trata sobre la visita, el encuentro del Dr. Theophrastus con su pasado, con el espíritu que ellos lo habían encontrado en una región terrible. Henriette es el nombre de esa alma y ella tiene cuentas pendientes con el Dr. Theophrastus. Hay un amor, una situación del pasado que el espíritu Glauco resuelve hábilmente sondearlo para que las compuertas del alma de ese espíritu Theophrastus se abran a través de las leyes y de la fuerza incoercible del amor y pueda influenciar favorablemente a esa entidad maligna, a ese personaje denominado aquí en la obra como Dr. Theophrastus. Nosotros finalizamos el episodio en el momento en el cual el Dr. Theophrastus y Henriette entablarían el diálogo. Y a través de ese diálogo nosotros comprenderemos qué fue lo que sucedió con aquellas dos almas en sus existencias pasadas del siglo XV, en donde el Dr. Theophrastus tuvo su vida extirpada a través de los procesos de la Inquisición. Y en el instante en el cual Saturnino le aplica un tipo de ionización a aquel ambiente y un pase que inundan el lugar o inundan todo aquel cuarto, modificando el ambiente psíquico, el propio Theophrastus, así como Henriette, aquellas dos almas encuentran la complexión positiva para poder conversar, para dialogar, hablando en lenguaje psicológico, haciendo una catarsis espiritual. Y por eso Miranda nos habla aquí de una anestesia psíquica que permitió el diálogo entre ambos. Henriette hablará de su angustia, de sus fracasos, de sus dolores y de la condición en la cual se encuentra. Porque después de que ella sintoniza consigo misma desde el punto de vista psíquico y que ella recobra el personaje del siglo XV y modifica su realidad periespiritual y le dice a Theophrastus: observa cómo me encuentro, contémplame, mira cómo soy, y redacta su condición, permitiéndonos percibir que había dejado su vida a través del suicidio, motivo por el cual ella se encontraba allí en aquel proceso doloroso de recuperación espiritual. Y Theophrastus, en ese diálogo, le dirá a ella: no te inquietes, amada, nuestra venganza será prolongada. Porque él le dirá a ella que utilizará el martillo del odio, le dirá a ella que él es el representante de una región tenebrosa, le explicará que él es una persona capaz de producir y promover la justicia. Entonces, que además él procede de esa región, que él es el Dr. Theophrastus, que promueve aquellos juicios que nosotros pudimos acompañarlos hasta el instante de este capítulo, y le explicará lo que piensa hacer. Comenzaremos por ese infame que aquí te ultraja y te consume. Lo llevaré a mi reducto y lo puniré de tal forma que quedará reducido al estado de una bestia inconsciente. Estaba hablando de aquel espíritu que subyugaba a Henriette.
Y de pronto, el instructor Glaucus hace una especie de aclaración. Mire, nosotros no vinimos aquí con ese tenor misionero, y se lo recuerda a Teofrastus. Vinimos aquí en misión de misericordia y de amor. Y discursa sobre todo ese proceso. Habla de que nosotros no somos la lanza de Dios, que la justicia y la misericordia de Dios no se hacen a través de nosotros. Y así demostrándole a Teofrastus que su percepción y su razonamiento eran equivocados. Y promueve en el buen sentido de la palabra una amonestación a ese doctor Teofrastus. Y lo encontraremos así. No debemos dejar que la locura se adueñe de la razón y la extermine. Aquí es la venerable entidad que habla, que la locura no puede tomar posesión de nuestra razón. Es necesario que nos mantengamos señores de nosotros mismos, porque la ira, la compulsión hacia la rabia, muchas veces nos dejan ciegos. Y de esa manera, nosotros tomamos actitudes que nos llevarán una, dos o muchas encarnaciones, reparar nuestros propios errores. Y los tales muchas veces los cometemos porque no frenamos aquel impulso nervioso. Por esa causa, el instructor nos dice que no existe razón alguna para que dejemos que la locura se adueñe de la razón y la aniquile. Y posteriormente le da una clase de física al doctor Teofrastus, haciéndonos percibir desde la ley de acción y reacción, las leyes de la fuerza de la física. La violencia tan solo consigue destruir, y como nada se aniquila, la cosecha del odio es siempre una lluvia de ácido y amargura. O sea que aquello que plantamos lo recogeremos, y le hace percibir a Teofrastus que su razonamiento está equivocado. Pero la lectura del romance continúa, y este romance está lleno de informaciones. Provocaremos un verdadero pandemonio. Dominaremos a todos ustedes y arrebataré de esa forma a quien tanto quiero, a fin de que permanezca conmigo. Él da un ultimátum. Podemos decir de que Teofrastus era un espíritu abusador y malo, y les decía: yo tengo condiciones de tomar a mis comparsas que están en la puerta, lo cual Miranda nos hace distinguir que algunos de aquellos espíritus que realizaban un tipo de protección a Teofrastus habían permanecido vigilantes y apostados a la puerta. Y el doctor Teofrastus les dice: puedo llamar a esos y a otros más que vibran en mi misma franja de frecuencia, y puedo llevarlos a todos, incluso a ustedes. Y la venerable entidad le responde: no dudo, considero innecesaria la violencia. Y el diálogo se produce, y este es el punto más destacado de este capítulo, ese diálogo, y es donde percibiremos la trama. ¿Qué había sucedido en aquella encarnación en el siglo XV? Aquí en el diálogo que se produce tanto Glaucus como Saturnino, le demuestran que él está equivocado. Mostrando para Teofrastus que ele estava efetivamente enganado y muestra para él, ¿no? ¿No fue ese el error de los inquisidores del pasado en cuya trama caíste? Quiere decir, usted está sugiriendo un comportamiento que usted mismo condenó. Es una línea de razonamiento muy coherente, demostrando que la misma era contraria a su pensamiento. O sea que aquello que él condenaba con el verbo era lo que él practicaba como doctor Teofrastus, en un movimiento paradójico. Y Teofrastus nos habla de que no lograron salvar ni al mismo Jesús. Es un movimiento que fue lo contrario, porque, o sea, está equivocado el pensamiento de Teofrastus, porque
Él se inmoló para en la cruz, nos dando dándonos em en vida, vida sus produzindo um ensinamento enseñanzas para a vida para la vida eterna, eterna. né? Se ofreció a Ofereceu-se sí a si mismo, mesmo, Él que es el ele que é o excelso Rey excelso Rei solar. Solar. É uma forma Es una diferenciada forma de ver as diferente de coisas, ver né? las cosas. Conta-nos, Cuéntanos, apressou-se, dijo entonces quase casi súplice. suplicante, cuéntanos Conta-nos qué o que fue lo te que te ocorreu. ocurrió, cuánto te busqué. Procurei-te Esto aquí tanto, es isso já Teofrasto é volviéndose Teofrasto, já hacia Henriette, virando para diciéndole Henriette, así, dizendo o dime, seguinte: necesito diz-me o saber que qué te aconteceu com sucedió. você. Preciso saber o que aconteceu contigo, né? Henriette Marie Em hacía Henriette Marie un fazia um comprensible esforço para esfuerzo acompanhar para aquela seguir el dinâmica curso toda, de mas la ela falou bem conversación. assim: Y ó, dice así, tu és oh, então tú o eres amor que entonces me el amor que me roubaram. Quer robaron. dizer, Quiere decir estava que ella ali estaba diante do frente amor al de sua amor de su vida, vida. né? Me Perdi-me perdí na en la voragem vorágine de del suicídio suicidio que ainda me que faz aún hace contorcer as contorsionar mis entranhas, entrañas sem sin poder reparar el oportunidade de daño reparar jamás. o Estoy gesto, condenada al jamais. infierno. Estou condenada ao inferno. Y E cuando quando ella ela usa la usa a expresión expressão inferno, de infierno, maneira él le nenhuma. dice, Eu sou de um ninguna dos manera, yo instruídos soy no uno de los inferno. instruidos Posso en el levar-te infierno. comigo Te para puedo llevar governar conmigo nessas para regiões. gobernar en E esas estávamos regiones. ali diante Y do acompanhamento magnânimo estábamos de allí ante el Glaucus e acompañamiento Saturnino, que magnánimo de deixaram que Glaucus y aquelas duas almas Saturnino, que dialogassem dejaron que com aquellas dos almas vistas a entre dialogaran elas para que mesmas ambas percibieran perceberem trechos del trechos do pasado passado que delas que nem desconocían, elas que mesmas ni se imaginaban possuíam, né? ellas. Si me Ajuda-me, amas, se me ayúdame a amas, a salir del sair do laberinto labirinto tormentoso en que he tormentoso vivido. em que tenho vivido. Socórreme, Socorre-me, Teo. Theo. Y Ali já aquí en un chama lenguaje Teofrastos, más o doutor cariñoso lo llama Teofrastos, de Teo. aqui dentro de um Recordemos de linguajar que se mais trata de una carinhoso de entidad Theo, né? maligna. Vamos Y lembrar que é uma oyéndole entidade hablar maligna. de esa manera, É, e nesse Miranda lo instante, então, describe ouvindo-a con falar el desse lirismo jeito, Miranda vai propio escrever para nós, dentro de de um una lirismo entidad que é muito venerable y próprio nos dessa dice entidade que de el doctor Miranda. O Teofrastus doutor se Teofrastos arrodilla frente al ajoelha-se espíritu, diante que era el daquele amor de su espírito vida, que era y o amor de llora sua vida, né? convulsivamente. E ele então chora convulsivamente. Henriette Marie lo Henriette miró Marie entonces con fitou então expresión de com um suprema olhar de angustia. suprema angústia. Eu Yo fico me imaginando imagino dos dois espíritos espíritus que que depois de después de séculos e siglos séculos y estavam ali, siglos um están diante allí do uno outro, frente al e ela vai otro. Y a partir de descortinar ahora ella agora o que corre el velo efetivamente aconteceu descubriendo entre y ambos, né? contando lo que le Quando sucedió en me realidad. Cuando me anunciaram o teu anunciaron tu suplício em suplicio praça en la plaza pública e a tua pública y tu morte, muerte, me refugiei-me refugié nas en las sombras sombras do del convento. convento. Isto é, O sea ela que ella tomó adquiriu los hábitos hábitos, de já que não monja, poderia mais ya que le era casar-se com imposible Teofrastos, casarse né? con Teofrastos, Buscando o buscando el esquecimento e o olvido y el abandono de abandono tudo. de Fez todo. uma Ella mudança, entonces buscó un buscou cambio de uma vida a mudança través de de los vida hábitos. no hábito. Pero Mas observen lo que olhem sucedió. efetivamente o que Esto acontece. realmente É trata sobre realmente los nos entretelones de la bastidores da obsesión. obsessão, porque a gente Porque não en cada imagina a página de cada este página romance, nova nesse Miranda romance, é nos uma trae una informação nueva nova que información Miranda que ni traz nos e é uma imaginamos. informação muito Es una rica de información muy rica observações. para A analizarla. imaginação Me dos teus atormentaba suplícios, imaginar tus amado, suplicios, amado, porque a atormentava, partir de porque aí ese ela ficou momento ella imaginando pensaba como o amor de y se sua vida imaginaba cómo havia habría sido sido el suplicio sentenciado del na amor de su vida Inquisição en do la século Inquisición XV, del isso deu a siglo ela uma XV. prostração muito Eso la hizo grande e sentirse ela muy ficou realmente frustrada muito y mal, cambió, mudou, polarizó su vida polarizou hacia a los sua vida hábitos, para o hábito, no olvidándose de todo mergulho, lo demás, esquecendo do debido a que el restante amor das outras de su coisas, vida já había que o sido amor asesinado por los procesos de la Inquisición. havia sido Pero ella revelará esto. assassinado por processos da Inquisição. Mas ela vai revelar assim: Tal ignoras vez talvez ignores que o que el infame que infame que presidiu ao presidió el processo em que proceso foste en el que fuiste envolvido condenado fê-lo lo por hizo por felonía, felonía, quer dizer, por quiere vingança. decir por Só mais tarde venganza. eu o soube, Solo más tarde pude porque saberlo, porque era se trataba de alguém que alguien que estivesse buscaba punir a buscando Teofrastos. punir Teofrastos. Porque Recordemos vamos que en nos los recordar episodios que nos pasados, episódios allá lá en do el início comienzo da de la obra, obra, esse doutor ese Teofrastos, mago, também doctor chamado de Teofrastos, mago, allá era por los alguém que siglos naquele XV, século XV buscaba la buscava comunicación con los esses processos espíritus. de comunicabilidade com os espíritos. Y E debido a que porque o utilizaba operasse sortilegios através de mentales sortilégios y mentais, movimientos que en através aquella de época eran movimentações que considerados eram como ditas brujería, naquela época
época, Y como recordemos movimentações que voltadas cuántas à mujeres en esos bruxaria, procesos de quantas não histeria eram eran as ditas quemadas en plazas mulheres que em públicas. processos de histeria, por ¿Y exemplo, não eram queimadas cuántos em de praça pública? nosotros, tal vez Quantos não hombres de eram os aquella homens época, que que buscando um buscábamos la processo de comunicación con los comunicabilidade com muertos, os éramos mortos, não considerados eram ditos demonios o por seres magos? demoníacos, por magos? Y el E doctor no Teofrastus cayó en Teofrastos, esa ele trampa, então foi pego porque se nessa trataba de cilada, alguien que uma estaba espécie de vinculado al cilada poder maldita, eclesiástico, porque era y en alguém aquella vinculado época ao eso poder era considerado eclesiástico como e algo na época satánico y aquilo maldito. não era em definitivo permitido, aliás, era dito como algo satânico, algo demoníaco, Por lo portanto, tanto, cuando la persona era a descubierta, pessoa se le era, quando extirpaba la pega, vida. penalizada com a extirpação de sua própria vida, Eh, né? Tal vez Ignoras talvez que o infame ignores que presidiu ao que el processo em infame que que foste presidió el envolvido fê-lo por proceso en el que felonia. fuiste Só mais condenado lo tarde eu hizo por soube, porque o felonía. homem Solo más gostava da tarde pude Henriette. saberlo, Então, porque al tal dentro de um hombre, processo o el no tal hombre, quería a confessionário, Henriette. a Y moçola dentro del contava confesionario, la muchachita para le contaba no todo lo que el mago confessionário tudo hacía, y aquilo que o mago aquello, tinha como ese comportamento. E aquilo eclesiástico, lo representou uma utilizó como espécie de una chave de llave cadeia para para ele mesmo, sabendo acorralar do a nosso amor, Teofrastus, posto que sabiendo de nuestro eu lhe amor, narrara puesto que yo se lo através había de manifestado por medio confissão de la confesión auricular en otra anterior, oportunidad, dominou dominó temporariamente a temporariamente paixão, su quer dizer, gostava pasión. da mulher, mas O sea, la quería fez a Henriette como contenção dessa mujer, pero se paixão. controló E sem que o temporalmente. soubesse, Y sin eu mesma saberlo, lhe le forneci as suministré bases las bases para tu processuais, condena, quando lhe cuando le narrei as narré las incursões que incursiones que fazias no hacías en el reino dos reino de los mortos e as muertos y práticas las a que te prácticas a que dedicavas. te Isto é, a dedicabas. mulher que O sea que dentro de gostava, la narrativa, o ella amor, misma dentro le daquele brindó movimento, dentro informaciones a aquel daquela hombre, narrativa, ela mesma forneceu y àquele con esos homem os elementos el doctor elementos que Teofrastus fue fizeram com que asesinado por Doutor la Teofrastos, no Inquisición. século XV, fosse assassinado pela Inquisição. Esse era Ese o era el drama. drama. Ansiosa Ansiosa por por liberarme de esos libertar-me horribles das recuerdos, hórridas prosiguió ella. Ella recordações, estaba realmente prosseguiu. haciendo E una ela estava catarsis fazendo realmente espiritual. a sua catarse. No Não había passaram transcurrido 3 aún el triste séculos da efecto de la tragédia e tragedia cuando me relatou-me a sua expresó la furiosa paixão furiosa por mim. Que pasión aí que o homem sentía por se mí. revelou En para a ese mulher, momento el hombre se le dizendo-lhe que tinha revela a la sido eu mujer, o móvel de toda confesándome que yo desgraça había que o sido el levara a móvil de toda la assassinar-te em desgracia que lo nome da llevara a fé e da asesinarte en nombre de religião. la E a mulher fe y de ficou la então com um religión. ódio Y la súbito, mujer queda um con un ódio odio mortal mortal y terrible daquele hacia aquel personagem que, personaje, que en inclusive, este aqui capítulo nem no se cita, nesse cita su capítulo, nem nombre. cita o nome dessa entidade, Pero el hecho é, es que mas o la fato é que a mujer, a mulher, partir a de ese partir daquele momento, con un momento, odio com um ódio férreo, ferrenho desse espírito, ela genera un engendra um mecanismo, mecanismo oferecendo passagem arma una para ele, celada, digamos así, envenena o invitándolo vinho y lo que envenena con un ofereceria vino que le àquele ofrece homem, a ese aquele eclesiástico. eclesiástico, e ele Y en el então momento en el cual tomba. él No estaba momento em que ele convulsionando, está ella se desahoga. convulsionando pelo efeito do veneno, mas ainda com alguma lucidez, ela então vai e fala tudo aquilo que ela gostaria de dizer para aquele homem. Segura de Segura su da sua destrucción, destruição, y mientras se compreendão, retorcía de enquanto dolor, se retorcia na dor, le o meu manifesté desprezo mi e o meu horror. desprecio y mi horror. Vencida pela Arrastrada por la loucura, me locura, dei ali sorbí allí mesmo mismo una alta gran dose do cantidad del vinho vino envenenado envenenado e y sucumbi sucumbí de de imediato, inmediato sem sin nunca morir morrer. jamás. E aí Y o a que que ela partir de fala? allí ella habla. Ela vai nos dizer assim: Lo que me o que me sucedió desde aconteceu desde entonces então no não puedo posso relatarlo. relatar. É aquilo Es que lo que nos dice y nos Castelo habla Branco vai dizer Camilo a Castelo respeito Branco das dores que sobre los sente o dolores suicida. É uma que dor sufren los suicidas, que inenarrável. son Ela consegue indescriptibles. descrever o que acontece com Ella ela antes, mas logra daquele describir lo que momento le depois. sucedió Isso, antes, inclusive, pero no lo modifica o que panorama sucedió a partir de espiritual ese daquela momento. mulher, daquele Y eso espírito, incluso modifica el estagiando panorama numa espiritual de aquel construção espíritu, feminina. E o ubicada en su Dr. complexión Theophrastus femenina. tem Y el doctor dificuldade numa Teofrastus tenía abordagem dificultades psíquica psíquicas em para relação abordar a a esse ese mesmo mismo espírito. espíritu. O que Ella me decía, aconteceu desde lo então não que me posso sucedió desde relatar. entonces no puedo Depois de ter relatarlo, colocado para después nós de que viveu habernos no inferno relatado que mil vivió el vezes. infierno una y mil Encontrando-te, veces. porém,
Pero Tudo me ahora, parece tão al diverso que encontrarte, me todo me parece tan esqueceria distinto do vil que olvidaría el criminoso vil que nos criminal que nos destruiu a aniquiló a los ambos dos e y até o hasta lo perdoaria. Aqui já perdonaría. é a mulher Aquí es já la mujer que, modificando o seu modificando panorama su panorama psíquico, já psíquico, entregando abandona su sensación de aquela odio sensação a través de un de proceso de ódio rescate. já por Yo um lo leeré processo de nuevamente. resgate. Eu vou reler. Pero ahora, Encontrando-te, al porém, tudo me encontrarte, parece tão encontrando a diverso, Teofrastus encontrando-te y a ele, rescatando el amor del Teofrastos, e siglo XV, resgatando esse todo me amor do parece século tan XV, distinto o panorama que parece tão olvidaría al vil diferente, vai ela criminal que dizer, nos que aniquiló a los esqueceria o dos vil y criminoso hasta que nos lo destruiu a ambos e perdonaría até o perdoaria, si né? no Se não te te apartases de apartastes mí. de mim. ¿Me oyes, Teo? Ouve-me, Y Theo, lo e ele llama a chama Teofrastus de Teofrastos de Teo Theo. Achei isso nuevamente, ¿no? aqui magnífico, né? O doutor El Teofrastos doctor já Teofrastus denotava os ya denotaba las sinais do señales del milagre milagro del do amor. amor. É isso aqui Esto que es lo que Miranda nos vai describe descrever. Miranda. Quando eu li esse trecho, eu fiquei Cuando me yo leí recordando este de uma exortação trecho, de me Joana de acordé de una Ângeles. exhortación de Nada Juana de vence a Ángeles. força Nada vence la incoercível fuerza do amor. Já incoercible esse del amor. espírito Este maligno espíritu dele se maligno vencendo estaba a esses vencido por ese processos, né? proceso. Não te Sin logrei lograr achar, diz ele. encontrarte, Ignorava que ignoraba que habías fugiste pelo huido por mais el cruel más cruel de caminho los do caminos, el suicídio. del Ele não sabia. suicidio. Ele Él não no sabia que sabía o que el amor amor de de sua su vida vida había dejado havia la vida deixado a esta través del aquela suicidio. existência do Y século observen lo XV que acrecienta el através doctor do suicídio. Teofrastus. Não sabia. E olha o que acrescenta Dr. Teofrastos, né? Él no Que tenía não conocimiento sabia de do eso, suicídio. Em en cujo cuyo curso curso não no tenho tengo meios medios de de interferir, interferir, ya que el já que o suicidio se suicida enfrenta se con otra depara com forma de outras justicia. construções da justiça. Quer dizer, ele Quiere não tinha a decir que menor él no tenía condição condiciones de de auxiliar a atapancar aquella aquela alma, de alma, de buscarla ter com ela, de y buscá-la, de verla de entrevê-la psíquicamente, por causa de psiquicamente, la distancia que motivo existía pelo entre qual esa o entidad maligna, distanciamento Teofrastus, entre essa y entidade ese maligna, espíritu que había dejado su Teofrastos, última e existencia Henri por un Mariette, arrebato de esse odio, espírito que deixa a sua última existência num arroubo de ya que su ódio, amor había porque tenido tem su o vida seu aniquilada amor a través del proceso inquisitorio, com a vida en ceifada el por um cual muchos processo elementos habían sido inquisitório, ofrecidos por aonde ella os misma elementos dessa inquisição foram fornecidos y por por ela mesma un enlace dentro amoroso de entre el clérigo y Henriette, que obviamente no se enlace consumó ni podría amoroso consumarse. entre esse eclesiástico e Henri Mariette, que obviamente não poderia ser consumado como não se consumou, mas Ella, que dá a ela um digamos, ódio entregada al enorme, e inmenso é esse odio, ódio então la que llevó faz a com que asesinar ela a assassine alguien y a alguém quitarse e la ao vida. mesmo tempo Significa que retire ella a tenía un própria doble vida, quer dizer, um compromiso compromisso espiritual. duplo com o mundo espiritual. Pero habremos de Buscá-lo-emos, buscarlo. porém, Me dirás de dónde se ideais encuentra y onde entre se los encontra, dos e nós haremos dois justicia. faremos justiça. E aqui Y, é ele y de novo, aquí es doutor nuevamente el Teofrastos, doctor querendo Teofrastus, dizer para diciéndole a Henriette que Henriette ele é que él es capaz de produzir capaz de justiça. producir Não la esqueçais de que justicia. só o No amor olviden pode que resolver o solo el problema do amor puede ódio. O resolver el irmão Glauco problema del está odio. lembrando para El hermano Teofrastos que Glaucus le estas recuerda a questões não são Teofrastus que resolvidas esos pela asuntos no se clava do resuelven ódio, con pela la lanza clava del da odio justiça, ni como o con la próprio lanza de la Teofrastos justicia, há como de lo dizer. decía él. Intervindo o Y doutor responde Teofrastos, Teofrastus, no tenemos por respondeu: qué aceptar los não há como impositivos del amor. aceitar Nuestra felicidad impositivos solo de se amor. logrará Para a con nossa la destrucción de felicidade, nuestros só a enemigos. destruição dos inimigos. Y E ele, Glaucus le Glaucus, responderá vai dizer cuán o quanto equivocado está Teofrastos está Teofrastus. equivocado. O El algoz a quem verdugo odias é que também tanto vossa odias es también vítima. vuestra E aí é víctima. uma encrenca do Infeliz passado, como né? es, Isso está não guardando la aconteceu, a oportunidad gente del tem que ir mais andando perdón para adiante, perdonar pela qual igualmente, os porque fatos se trataba de anteriores un ao drama século del XV não pasado. Nosotros permitiriam que podemos o século imaginarnos XV cuáles fueron las culminasse daquele razones jeito. anteriores al Infeliz siglo era a XV oportunidade que de no perdão permitieron para que en igualmente aquel siglo perdoar. XV Agora, culminara qual o como lo teor deseaban. psíquico Infeliz desse como es, está espírito? guardando la oportunidad del Eu perdón vou ler um para perdonar trechinho igualmente. para a Ahora, ¿cuál gente es el entender o tenor que psíquico de aconteceu aquel com essa espíritu? Yo alma leeré depois solo un disso. trecho de Já lo não que le sofre, sucedió a aquella perdeu alma a después de faculdade de aquello. Ya no experimentar a sufre, dor. perdió Olha, la facultad de experimentar el dolor. obedece a Observe, impulsos solo obedece a mecânicos los do impulsos condicionamento mecánicos de la prolongada demorado condición a que se anímica jungiu. a la que Isto se é ferró. O uma sea que criatura es una criatura aprisionada no seu aprisionada próprio en su propio psiquismo. psiquismo. A Embora pesar estivesse de estar disposta ao dispuesto duelo al duelo verbal, o verbal,
doutor El doctor Teofrastos Teofrastus denotaba denotava cansancio. cansaço, estava assim Estaba debilitado depois de séculos e extremadamente séculos cansado porque diante después de ali siglos y do amor siglos da sua se vida. Já não encontraba frente al estava amor mais de su vida. Ya buscando no buscaba dialogar dialogar tenazmente con tenazmente com Glaucus, Glaucus, que el cual le apresentava presentaba uma una lúcida argumentação lúcida, argumentación y al mismo contundente, tiempo saborosa do ponto de sabrosa vista desde el punto de vista espiritual, espiritual, porque porque assim así o lo hacía en un fazia clima de num paz, clima e num de aura de alegría, paz, de de orden, contentamento, de esparciendo buenos concórdia, de sentimientos, a tal fraternidade, punto de producir espargindo una bons anestesia mental, sentimentos, ao tanto en ponto de Henriette produzir así uma como en espécie de Teofrastus, para que anestésico ambos pudieran mental, encontrarse. tanto em Henri Mariette quanto em Teofrastos, para que os dois pudessem se encontrar. El O doctor doutor Teofrastus Teofrastos intentó tentou reaccionar, reagir, insistir. insistir, Sin diante, porém, do embargo, benfeitor, ante ante o el olhar que benefactor, cuya penetrava-o mirada lo penetraba docemente, o dulcemente, el atormentado juiz e atormentado vingador juez y baixou os vengador olhos e bajó los silenciou. ojos y Esse guardó foi o silencio. primeiro Ese fue el primer encontro encuentro de esta dessa entidad, doctor entidade, Dr. Teofrasto, con el amor de su Teofrastos, vida del com o siglo amor de XV. sua Y vida como la obra do es século maravillosa, XV. en el E episodio como a obra siguiente é igualmente estudiaremos el tema maravilhosa, no programación episódio seguinte redentora. vamos trabalhar, vamos Y estudar a tomaremos temática conocimiento de lo que programação sucederá de redentora. aquí en Nós vamos más, tomar pero conhecimento do eso que é que vai quedará para el acontecer próximo daqui para episodio. frente, mas isso vai Por ficar ahora, para um próximo continúen con episódio. Por nosotros, enquanto, continuem conosco, escriban sus postem seus comentarios, comentários, inscríbanse en inscrevam-se no nuestro nosso canal, canal, descarguen baixem o nuestro nosso aplicativo, aplicativo, sigam-nos síganos e y muita mucha paz. paz.